Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Puerto Varas, región de los lagos. El día de hoy mis viajeros les vengo a contar un video histórico. Pero nómade, ¿de qué estás hablando? Me refiero, mis viajeros, a que si ustedes ven en el mapa, más o menos lo que es la ciudad de Valdivia hasta Puerto Montt está todo lo que es colonización alemana. Fueron colonias alemanas que llegaron aproximadamente entre las décadas de 1850 hasta más o menos 1920. Y si ustedes están en todo lo que es esta zona de Chile, se van a topar mucho con este tipo de cultura cuando ustedes vengan a hacer turismo. Así que para que tengan una idea de contexto de esto, este video va a ser absolutamente contexto histórico de colonizaciones alemanas en esta zona de Chile. Así que sin más rodeos, sigamos con el video y vamos a informarnos de un poco de historia. Puerto Varas fue fundada el 27 de junio del año 1853 con el objetivo de integrar territorio del sur al resto del territorio nacional. Fue así como comenzaron a llegar colonos principalmente de Suiza y Alemania, que se instalaron a orillas del lago Llanquihue, arribando al sector de La Fábrica, lugar donde terminaba el camino desde Melipulli. A finales de ese mismo año se comenzó con la construcción del camino entre Puerto Montt y Puerto Varas, camino que hoy en día es conocido como Camino a Alerce, terminando de construirse en 1864. La fundación de Puerto Varas tuvo como origen ser el punto de salida de una incipiente variedad de productos agrícolas provenientes de todos los territorios que bordean el lago Llanquihue. Ahora, el nombre de Puerto Varas hace honor a Antonio Varas de la Barra, quien fue un ministro del Interior chileno que durante el tiempo en el cual esta persona estuvo en el cargo, se hicieron una gran variedad de jurisdicciones en la zona. Y la fundación de la comuna de Puerto Varas como tal fue el 30 de diciembre del año 1925. Al ser punto de salida de la producción agrícola del territorio del borde lago, se fundó con características propias de esta actividad, además de los atributos desde su fundación de centro de servicios y apoyo a la colonización alemana. Consolidó lo construido con fuertes influencias europeas, y su particular arquitectura ha logrado fortalecer los antecedentes históricos de la ciudad. Ahora, seguramente ustedes también se estarán preguntando: oye, pero no, de todo el principio nos hablaste de una colonización alemana en el sur de Chile. O sea, entiendo la historia de Puerto Varas en sí, pero ¿qué tiene que ver Puerto Varas con la colonización alemana? ¿Por qué llegaron estos alemanes a Chile? Bueno, viajeros, tranquilo, porque esa es otra parte de la historia que no tiene que ver específicamente con Puerto Varas, sino, como dije al principio del video, más o menos lo que es la región de los ríos hacia la región de los lagos. Pero tranquilos mis viajeros, que para eso estoy yo y yo les voy a explicar ahora en qué consistió esto de la migración alemana a Chile. Con el objetivo de incorporar nuevas tierras y ejercer soberanía en el sur de Chile, hacia 1850 el Estado implementó estímulos para el asentamiento de inmigrantes extranjeros. Con la ley de colonización promulgada en 1845, el gobierno de Manuel Bulnes buscaba atraer a profesionales para colonizar el territorio nacional entre Valdivia y Puerto Montt. Bernardo Filippi era quien estaba a cargo de esta misión. Logró viajar a Alemania y convencer a alemanes de asentarse en el sur de Chile, instalando en 1846 el primer grupo de colonos en torno al río Valdivia, y con la ayuda de su hermano, Rodulfo Amando, exploraron la cuenca del lago Llanquihue, con el objetivo de habilitar nuevas tierras para los interesados. Ahora, en octubre del año 1850, Vicente Pérez Rosales reemplazó a Filippi y ello trajo como consecuencia que 2 años después arribaran a Puerto Montt decenas y decenas de familias alemanas que todas ellas se asentaron en el lago Llanquihue. Ahora, todo esto trajo consecuencias ecológico-ambientales. Pero no, ¿de qué tiene que ver la migración de los alemanes con
la fauna y la flora y todo lo que es la ecología chilena. Bueno, mis viajeros, tiene que ver y mucho, porque todas esas familias alemanas que se asentaron a orillas del lago Yanquihue se dedicaron económicamente hablando a la agricultura, tipo de economía que por cierto se complementó con todo lo que eran las actividades fabriles y el comercio de sus mismos compatriotas en Valdivia. Y por supuesto que si tú te dedicas a hacer agricultura, obviamente todo lo que es la flora de la zona en la que estás ejerciendo esa actividad económica se va a empezar poco a poco a disminuir. Y hasta aquí el video de hoy, mis viajeros. Si el video te gustó, recuerda darle like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y recuerda que tienes que ir a Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y te llevan a Instagram. Y sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere. Y hasta la próxima semana.